lo que se refiere al concepto de inoponibilidad. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, listo. Sí, dice. Nunca se olviden de este artículo, que está muy ligado, por ejemplo, a lo que es el hecho generador. Les voy a poner un ejemplo, y que me ha pasado cuando era jefe de fiscalización. Hubo una denuncia del inquilino que le denunció a su propietario que no pagó impuestos. Lógicamente que vino el propietario y dio su punto de vista. Al final, zapatero a tus zapatos, ¿cierto? Los propietarios no saben nada de impuestos y muchas veces son asesorados de forma incorrecta. ¿Qué pasó en este caso? El propietario dice en su defensa, ¿no? Yo no he pagado impuestos de alquiler por más de un año porque este señor, mi inquilino, no me ha pagado. ¿Con qué voy a pagar impuestos si no me pagan los alquileres? Muestren, además, dice, ¿no? Yo le he rebajado el monto de alquiler y no tenía que darle factura. ¿Qué dice este artículo? Dice, los convenios y contratos celebrados entre particulares sobre materia tributaria en ningún caso serán oponibles al fisco. En términos cristianos, ¿qué significa? Que no importa, pueden hacer oral, escrito, es más, reconocimiento de firmas. Puede que ese contrato de alquiler haya estado con reconocimiento de firmas donde diga, yo propietario le estoy rebajando un 20% y por lo tanto cualquier problema que haya de impuestos a futuro lo va a correr el inquilino, no importa. Hay un refrán popular que dice el papel aguanta todo, ¿no ve? Pero ¿qué va a decir el Estado? ¿Quién es el sujeto pasivo, el contribuyente que me tiene que pagar impuestos? ¿El propietario o el inquilino? El propietario, porque él está recibiendo, entre comillas, los ingresos. Por lo tanto, va a ir contra el propietario más allá de que haya un contrato por escrito que diga lo contrario. ¿Por qué? Porque hay una norma específica que es la Ley 843, es el Código Tributario, donde establece con claridad quién es el sujeto pasivo. En su defensa, la señora replica y dice, además, ya está bien, dice, ¿no? Además, yo les voy a pagar una vez que me paguen. Si no me paga el otro, tampoco les puedo pagar. Lamentablemente no dice eso la ley. No importa si tu inquilino te paga o no, tú, señor propietario, cada mes al vencimiento, más allá de que te pague o no tu inquilino, tú tienes obligación de declarar y pagar. Eso dice la ley. ¿Dónde dice? En este artículo 14 de inoponibilidad. ¿Qué también dice? Las estipulaciones entre sujetos de derecho privado y el Estado contrarias a leyes tributarias son nulas de pleno derecho. Lo que les decía, en el contrato privado que han hecho propietario e inquilino, decía que era el inquilino el que iba a correr. Pero no dice eso la ley. Y como va en contra de una ley, es nula de pleno derecho. ¿Qué también señala? Validez de los actos. La obligación tributaria no será afectada por ninguna circunstancia relativa a la validez o nulidad de los actos. La naturaleza del contrato celebrado, la causa, el objeto perseguido por las partes, ni por los efectos de los hechos o actos grabados tengan en otras ramas jurídicas. Lo que les estaba diciendo, ¿no? A ver, si pasa eso, probablemente en el ejemplo que les dé, vean, él, en este caso propietario, por otra vía, la vía civil ordinaria, repercuta ese daño que le ha hecho el inquilino en su contra, pero no en materia tributaria. Por eso dice aquí, ustedes se podrán ir por otras ramas del derecho, pero en la materia tributaria paga el sujeto pasivo. Más allá, si tú vamos a decir, a ver, uno de ustedes me dirá, ¿quién es el sujeto pasivo, el sujeto activo? Vamos a llegar, ¿ya? Hasta ahí vamos a llegar. Ahora, me han escuchado hablar de hecho generador en el caso de alquileres. El hecho generador está establecido en el contrato donde dice, me va a pagar cada
fin de mes, o sea, cada 30 tiene la obligación el propietario de emitir la factura más allá de que le pague o no. Aquí está el concepto de que te da el artículo 16. En términos sencillos, ¿qué es el hecho generador? Es la obligación de declaración y pago del tributo. Eso es en términos sencillos, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué es el sujeto activo y qué es el sujeto pasivo. En una relación jurídica existen dos partes. En este caso va a estar el sujeto activo y el sujeto pasivo, que a la vez hace de contribuyente, ¿ya? El sujeto activo, ¿quién será en la parte tributaria? Andrés Fuentes. ¿Quién es el sujeto activo? Por ejemplo, cuando tienes que pagar el impuesto a los bienes inmuebles. ¿Quién es el sujeto activo? Diego Rodríguez. Habilitar su micrófono. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Cuando tienes que pagar el impuesto a los bienes inmuebles de tu casa que está situado en la lanza, ¿quién es el sujeto activo? Impuestos, impuestos nacionales. ¿Acaso el impuesto a la propiedad pagas en impuestos nacionales? Pagas en la alcaldía, en el gobierno municipal que está en la Plazuela Colón, ¿sí? Entonces, el sujeto pasivo visiblemente va a ser el gobierno municipal de cercado y en forma general el Estado. ¿Por qué? Porque por más que recaude el gobierno municipal del Estado, igual tiene que consolidarse a nivel nacional y por eso surge lo que es la coparticipación tributaria y todo, ¿ya? Ahora, el sujeto pasivo nos dice, es el contribuyente o sustituto del mismo quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme al código y las leyes. Es decir, el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo es el contribuyente o sustituto. ¿Quién es el contribuyente? El sujeto pasivo respecto al cual se verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Si yo, por ejemplo, decido abrir mi librería en la calle Venezuela, tengo obligación de pagar por todas las ventas que tengo versus o disminuido las compras, el IVA, el IT, el IUE. Son impuestos de carácter general y algunas especificaciones más que haya, ¿ya? Entonces, el sujeto pasivo es el contribuyente sobre el que recae el hecho generador. Pero además está el tercero responsable. Aquí tienen varios, simplemente en forma enunciativa, vamos a ver los padres, tutores, curadores de los incapaces, los directores, administradores, gerentes, representantes. A ver, en el primer caso, para que esté más claro, un papá deja una herencia, tiene 2 lotes y deja a sus 2 hijos, pero uno de ellos es menor de edad o es incapaz mentalmente para obrar, digamos que tiene síndrome de Down. Entonces, si bien el sujeto pasivo es esa persona, Juan Pérez, que tiene síndrome de Down, pero no puede actuar por sí solo porque es incapaz, entonces va a tener un tutor, un albacea, quien lo va a representar ante la ley, ante la sociedad, ante el Estado. Entonces viene a ser un tercero responsable. Ya no será Juan Pérez, sino será su tutor el que se hace responsable. En el caso de las empresas, la Cochalita SRL, la Cochalita SRL es un ente abstracto, pero el sujeto pasivo tiene que recaer en nombre del representante legal que representa justamente a esa empresa Cochalita SRL para actuar con todas las facultades que le han dado.
Luego dice, los que administran tengan la disponibilidad de los bienes de entes colectivos que carecen de personalidad jurídica. Los mandatarios o gestores voluntarios respecto a los bienes que disponga, los síndicos en caso de quiebras o concursos, los liquidadores, etc. Lamentablemente el año pasado ha habido muchos cierres de empresas. Si bien el Estado poco más ha señalado y ha dicho no pueden despedir a la gente, etcétera, la situación económica en nuestro país, a nivel mundial y principalmente en nuestro país, es bastante crítica. Y eso ha obligado al despido de muchas personas y al cierre de esas empresas. Y lógicamente, cuando una sociedad se decide cerrar y liquidar, nombra un liquidador. Ese liquidador, mientras dure el proceso de cierre, es el tercero responsable ante la ley para actuar, declarar todo lo que corresponda. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? Le dicen una consulta. En el momento del tercero, sea algún responsable legal o familiar, en el tema de responsabilidades también se le llega a él. Sí. Sí, por ejemplo, pero no siempre. A ver, te voy a poner en ejemplo. Esta es una pregunta bien interesante, pero no les quiero confundir tanto. Hay una norma, resolución normativa, y ha indicado la subsidiariedad de las deudas tributarias. ¿Qué significa? Hay una sociedad, Cochalita SRL está formada por 3 socios y quiebra. Y tiene una deuda tributaria de 1 millón y solamente tienen 300.000. La diferencia, uno podría entender, va a recaer en el representante legal. Nunca voy a ser gerente porque no es así. El gerente es responsable, pero hasta el límite de los aportes que tenga la sociedad. Y como un buen padre de familia tiene que administrar. Sin embargo, en determinadas circunstancias es responsable cuando, por ejemplo, en este caso, el sujeto activo, el Estado, a través de impuestos nacionales, demuestra que ha habido dolo en la actuación del representante legal. Ejemplo, cuando digo dolo, estoy ligando con el Código Penal inclusive, es decir, que se han suscitado algunos actos que constituyen un delito tributario, como la falsificación de documentos, doble contabilidad y todo eso que está en el Código Penal. Si no está en el Código Penal, o sea, tranquilos, digamos, pero si se tipifica con algún hecho que esté en el Código Penal, puede recaer en los bienes, en el patrimonio del representante legal. Pero si la empresa, como muchas les estoy diciendo, emergente del COVID, no han podido pagar sueldos, no han podido pagar impuestos, aportes, etcétera. ¿Por qué? Porque no han tenido suficientes ingresos y esos ingresos pocos que han tenido no les han permitido cubrir. Llega a cerrar y se cierra. Ahora, salvo que los socios decidan poner voluntariamente, depende cómo se cierre, ya sea disolución o quiebra, pero si es quiebra, va a ir hasta el límite de los aportes y punto, nada más. ¿Ya? Entonces, solo en esas circunstancias, cuando uno actúa de mala fe, de forma dolosa o irregular, un tercero responsable llega a ser, valga la redundancia, responsable por los actos tributarios que se cometan. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta? Algo importante, digamos, que hay que cuidar es la confidencialidad de la información. La verdad es que Impuestos Nacionales sabe la vida y milagros de todo el mundo. Entonces, está establecido en el artículo 67 que todas las declaraciones y datos individuales obtenidos por la administración tendrán carácter reservado y solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o procedimientos de gestión. Ahora, ¿eso qué significa? Que Impuestos Nacionales ni ningún servidor público puede malutilizar la información y decir, ah, no, tú tienes esta información, tienes tal nivel de ventas, tu producto estrella es tanto. Si se produce esa irregularidad, un funcionario público puede ser procesado
penal y civilmente por los daños y perjuicios que comete a la persona afectada. No obstante de ello, en una demanda, en un proceso de divorcio, por decirles algo, cuando tienen que repartirse los bienes gananciales, muchas veces, aunque no lo crean, la esposa no sabe exactamente cuál es el patrimonio de la empresa de su esposo y decide solicitar en la demanda información a impuestos nacionales para saber el patrimonio que tiene. ¿Por qué? Porque el esposo voluntariamente no lo quiso otorgar. Salvo, por eso aquí menciona, a solicitud de la información que está establecido en el artículo 70, con un mandamiento o con una notificación judicial, Impuestos Nacionales va a proveer esa información. Pero así, por así que cualquier ciudadano solicite información a Impuestos Nacionales o el mismo gobierno utilice la información que tiene en su poder, no es correcto. ¿Sí? Y aquí está lo que les mencionaba, ¿no? Que el servidor público que divulgue información será procesado en forma civil o penal, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Con esto terminamos. Los tributos se clasifican en 3 categorías: impuestos, tasas y funciones especiales. ¿Qué es el impuesto? El impuesto es aquel tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación independiente a toda actividad estatal. ¿Qué significa eso? Que si yo realizo actividades que estén sujetas al pago de impuestos, entonces se produce el hecho generador de la obligación tributaria del pago de dichos impuestos. Ejemplo, voy a abrir mi librería. Entonces, como librería, tengo que estar consciente que tengo que pagar mínimamente IVA y TEI, ¿sí? Otra forma de tributo es la tasa. Es el tributo exigible por la prestación efectiva o potencial de un servicio individualizado hacia el contribuyente. ¿Qué significa eso? Que las tasas generalmente es un tributo que está, en un ejemplo clarito como está ahí, es el servicio de aseo. Es una tasa que se aplica en forma proporcional al consumo de luz. Y aquí es algo interesante que dice prestación efectiva potencial. Hay lugares donde no llega el caso basurero, pero igual nos cobran, porque en algún momento llegará el carro basurero. ¿O qué es lo que ha pasado lamentablemente en nuestra ciudad, principalmente en la gestión 2020? El botadero de Caracara ha cerrado cuando les ha dado la gana a los pobladores de la zona, así de sencillo, ¿sí? Y nos han dejado sin el servicio de recojo de basura durante semanas inclusive. Pero si ustedes se fijan, nuestra facturita de luz igual nos han cobrado. ¿Por qué? Porque el servicio de basura en algún momento van a recoger. Entonces, a eso se refiere la tasa. Y la contribución especial es aquel tributo que deriva de la obtención de beneficios especiales individualizados de la realización de obras públicas y sociales. Les voy a poner un ejemplito. Estos conceptos que yo estoy vertiendo igual están en la ley 2492, por si acaso, no necesitan copiarlo, lo que quiero es que me entiendan. Una contribución especial dice acá que tiene que ser individualizada, es decir, el tema de participación tributaria, que el papá Estado, como buen papá, trata de distribuir los recursos de la mejor forma posible. Lamentablemente, los recursos no son suficientes y son escasos. Para que se hagan las obras, tiene que estar en el plan operativo anual de la alcaldía, de la gobernación, de las entidades estatales, etc. Si no están en el plan operativo, no se hacen las obras. Por ejemplo, yo necesito, ahora se ha visto, por ejemplo, con la pandemia, la necesidad de postas sanitarias de salud. No tengo una posta sanitaria de salud en mi zona que vivo, por decirles algo, en Calacara, ¿ya?
Y los vecinos del lugar dicen, bueno, ya que está en el presupuesto la realización de una posta sanitaria, nosotros vamos a hacer nivel de seguridad o un lugar, vamos a hacer un pequeño parquecito. Pero como no está en el POA, los vecinos dicen, nosotros vamos a aportar con una bolsa de cemento, con un trabajo comunitario, etc. Entonces, los recursos que haga cada uno de los ciudadanos es una contribución especial que tiene que destinarse a un objetivo específico para el cual fue creado, que es el parquecito. No puede, por ejemplo, el alcalde decir, ay, ya, vamos a destinar al mercado y luego se los hacemos. No, porque los ciudadanos han contribuido para eso específicamente. Bueno, esto ha sido un pantallazo de lo que vamos a ver, parte de lo que vamos a ver en este semestre. Aprovechen, chicos, plantear sus dudas. Edson Rojas, tu micrófono puedes habilitar. Dígame, dice. ¿Está claro? Hola. ¿Se ha entendido? ¿Tienes alguna duda? No, Lice, estaba claro. Yo sé que no está tan claro. Tampoco sería una respuesta correcta, pero sí que hayas entendido, porque ya con la práctica vamos a hacer varios ejercicios. Pero si tienes algún comentario, alguna duda, adelante. No, Lice, lo voy a leer esta tarde, todo lo avanzado, y posiblemente para la siguiente tenga dudas. Buen punto. Por si acaso, hoy día es miércoles. El día lunes, de acuerdo al cronograma que es subido a la plataforma del Moodle, vamos a habilitar un foro. En el foro voy a aceptar las dudas de cualquier video del 1 al 4, comentarios, lo que fuera. ¿Ya? Entonces, el día martes está destinado al examen de mesa, pero ustedes pueden seguir revisando, tienen bastante material. Y el día miércoles haríamos la explicación de los videos que ya tendrían que haber visto. ¿Sí? Nos vemos entonces el día lunes a través del foro. Está bien, Licen, gracias. Ok, Lice, Está muchas bien, gracias. licenciada, gracias. Chao. Hasta luego, Lice.